¿Cuáles son las cosas que deben recomendarse en la peregrinación? Pronunciar la fórmula, aquí estoy. Señor, dar las vueltas de ritual a la llegada y en el momento de marcharse, pasar la noche en Muzdalifa y en Mina y tirar las piedras. Estupendo. ¿En qué consiste la Guerra Santa? ¿Cuáles son sus fundamentos? Condiciones de la Guerra Santa son, ataque previo por parte de los infieles, asistencia a la misma de un imán, preparación adecuada y decisión al hacer frente al enemigo. Se recomienda que se incite al combate según las palabras de Dios, ensalzado sea, profeta. Incita a los creyentes al combate. Por 104% bien. Háblame ahora de las leyes y recomendaciones que existen sobre la compraventa. Son condiciones de la compraventa, la oferta y la aceptación. Si lo que se vende es un esclavo del que se saca provecho, hay que intentar convertirlo al Islam, hay que evitar el obtener un beneficio que tenga carácter de usura. Las recomendaciones son, el derecho a desdecirse y a mejorar la oferta antes de que se separen las dos partes, tal y como ha dicho el profeta, Dios le bendiga y le salve, comprador y vendedor tienen derecho a cambiar de opinión hasta el momento de separarse. Perfecto. Dime cuáles son las cosas que no pueden venderse la una sin la otra. Recuerdo, sobre esto, una tradición auténtica que remonta a Nafi, quien oyó al enviado de Dios, él le bendiga y le salve. Prohibir que se vendiesen los dátiles frescos por otros secos, los higos frescos por otros secos, la carne seca por otra fresca, la manteca fresca por la pasada y, en fin, los productos alimenticios de la misma especie entre sí. El faquí, al oír estas palabras, se dio cuenta de que la muchacha era inteligente, perspicaz, aguda y muy versada en derecho, tradición, comentarios al Corán y otras muchas cosas. Se dijo, es necesario que me invente algo para dejarla malparada ante la tertulia del emir de los creyentes. Le dijo, muchacha, ¿qué significa lexicológicamente la palabra abluciones? Ablución significa limpieza, falta de toda cosa impura. ¿Qué significa lexicológicamente la palabra oración? Pedir el bien. ¿Qué significa lexicológicamente ablución completa? Purificación, y ayuno, abstinencia, y azaque, aumento, y peregrinación, dirección a una meta, y guerra santa, defensa. Aquí se terminaron las argucias del faquí. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 443, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que aquí se terminaron las argucias del faquí, quien se puso de pie y exclamó: da testimonio por mí, emir de los creyentes, de que esta joven conoce el fiqh. 165 mejor que yo. La muchacha le dijo: puedo hacerte una pregunta a la cual me contestarás rápidamente si eres docto. Pregunta: ¿cuáles son las flechas de la religión? Son 10. La primera consiste en la profesión de fe que constituye la comunidad religiosa, la segunda, la oración o sea el espíritu religioso, la tercera, el azaque o sea la purificación, la cuarta el ayuno que constituye el paraíso, la quinta, la peregrinación, que es la sara, la sexta, la guerra santa que es una condición cuyo cumplimiento por unos cuantos sirve para los demás. La séptima y la octava ordenar el bien y prohibir el mal y constituyen el celo. La novena, la comunidad musulmana que constituye el amor entre los correligionarios y la décima, el estudio de la ciencia religiosa que constituye la senda loable. La joven exclamó: perfectamente. Solo te falta una pregunta: ¿cuáles son las raíces del Islam? 4. La pureza de la fe, la buena intención, observancia de las prescripciones y la fidelidad a la palabra empeñada. Falta una pregunta, bien si la respondes, si no la contestas te quitaré el vestido. Pregunta: esclava, ¿cuáles son las ramas del Islam? El sabio permaneció callado un rato sin decir nada. La joven le gritó: quítate tu traje y yo te las aclararé. El emir de los creyentes intervino: explícaselas y yo te daré los vestidos que lleva. Las ramas del Islam son 22, atenerse al libro de Dios, ensalzado sea. Amoldarse a la conducta de su enviado, él le bendiga y le salve. Abstenerse de causar daño, comer los alimentos permitidos y evitar los prohibidos, restituir lo mal adquirido a su legítimo dueño, arrepentirse, conocer la ley religiosa, amar al excelso, seguir la revelación coránica.
creer en los enviados, temer las innovaciones, estar preparado para pasar a la otra vida, tener la fe sólida, perdonar cuando se tiene poder, ayudar al débil, tener paciencia en el infortunio, conocer a Dios, ensalzado sea. Conocer lo que Él envió a su profeta, resistir al maldito Iblis, resistir a las propias pasiones, ser constante frente a las tentaciones y sentir devoción ante Dios. El emir de los creyentes, al oír esto, mandó al faquí que se despojase de sus vestidos y del tailasán. 166. El sabio se quitó ambos y se marchó confuso y avergonzado de la tertulia del emir de los creyentes. Otro hombre se irguió ante ella y le dijo: esclava, contéstame a unas pocas preguntas. Interroga, ¿cuáles son las condiciones para que la venta con pago anticipado sea válida? Que se conozca el importe, la calidad y el plazo de entrega. Perfecto, pero ¿cuáles son las prescripciones y las recomendaciones que se refieren a la comida? Son prescripciones el reconocer que Dios, ensalzado sea, es quien concede el alimento y la comida y estarle agradecido por ello. ¿En qué consiste el agradecimiento? En el uso que la criatura hace de todas las cosas creadas por Dios y que Él le dona según el fin con que fueron creadas. ¿Cuáles son las recomendaciones de comida? El pronunciar la fórmula, en el nombre de Dios, lavarse las manos, sentarse sobre el lado izquierdo, comer con los 3 dedos y tomar de lo que está frente a nosotros. Bien, háblame de cuál es el modo correcto de comer. Coger bocados pequeños y mirar poco al vecino. Perfecto. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 444, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el hombre prosiguió: explícame ahora algo sobre los principios básicos del corazón y las consecuencias correlativas. Son 3 y 3. El primer principio consiste en tener una fe sólida y su consecuencia consiste en rehuir la infidelidad. El segundo consiste en observar la azuna y en consecuencia implica rehuir de las innovaciones peligrosas. El tercero consiste en obedecer y tiene por consecuencia rehuir la rebelión. Perfecto. Háblame de las condiciones de la ablución ritual. Para realizarla es necesario ser musulmán, tener discernimiento, disponer de agua pura y carecer de impedimentos materiales y canónicos. Bien. Háblame de la fe. La fe se divide en 9 partes: fe en el ser adorado, fe en las intenciones del que va a adorar, fe en los atributos de la divinidad, fe en las 2 manotadas. 167. Fe en la predestinación, fe en los versículos abrogantes, fe en los versículos abrogados, creer en Dios, en sus ángeles y en los textos por él revelados y en sus enviados, creer en la predestinación de lo bueno y de lo malo y de lo dulce y lo amargo. Perfectamente. Háblame de las 3 cosas que excluyen a las otras 3. Sí, Sufyan al-Thawri refiere que el profeta dijo: hay 3 cosas que excluyen a otras 3. El tener a menos a los píos excluye el paraíso, el desprecio a los soberanos hace perder la vida y el no preocuparse por el ahorro hace desaparecer el dinero. Muy bien, explícame cuáles son las llaves de los cielos y cuántas puertas tienen estos. Dios, ensalzado sea, ha dicho: se abrirá el cielo y será todo puertas. 168. Y el profeta, él le bendiga y le salve, ha dicho: el número de puertas del cielo no lo sabe más que aquel que ha creado el cielo. Cada uno de los hijos de Adán tiene en el cielo 2 puertas, una por la cual desciende su sustento y una por la cual ascienden sus obras. La puerta por la que se le baja el alimento no se cierra hasta que ha llegado su fin y la puerta por donde entran sus obras hasta que no ha ascendido su espíritu. Bien, háblame ahora de una cosa, de media cosa y de ninguna cosa. La cosa es el creyente, la media cosa el hipócrita y ninguna cosa el infiel. Bueno, háblame de los corazones. Existe el corazón sano, el enfermo, el arrepentido, el consagrado a Dios y el iluminado. El corazón sano es el del amigo de Dios, Abraham, el enfermo es el del infiel, el arrepentido es el de los temerosos de Dios, el consagrado a él es el de nuestro Señor, Mahoma, al que Dios bendiga y salve, el iluminado es el de sus fieles. Los corazones de los doctos son de 3 clases: el pendiente del mundo, el pendiente de la última vida y el pendiente de su Señor. Se dice que hay 3 clases de corazones: el dependiente que es el del infiel, el inexistente que es el del hipócrita y el firme que es el del creyente.
También se dice que el corazón del creyente es de 3 clases, el henchido por la luz y por la fe, el herido por el temor de la separación y el que teme el abandono. Perfectamente. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 445, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la joven dijo, emir de los creyentes. Me ha interrogado hasta cansarme. Ahora voy a hacerle 2 preguntas y si me las contesta, pues bien, pero si no las responde le quitaré sus vestidos y se marchará en paz. El alfaquí le dijo, pregúntame lo que quieras. ¿Qué dices de la fe? La fe hace hablar con la lengua, ser verídico con el corazón y hace actuar a los miembros. El profeta, Dios le bendiga y le salve, ha dicho, el hombre no tiene una fe completa hasta que consigue tener estas 5 cosas. Confianza en Dios, abandono a Dios, conformidad con la voluntad de Dios, complacerse con sus órdenes y que todas sus cosas pertenezcan a Dios. Entonces es uno de los que aman a Dios y de los que dan o niegan por complacer a Dios, tiene una fe íntegra. Háblame del deber de los deberes, del deber que está antes que cualquier otro deber, del deber que necesitan todos los deberes, del deber que comprende todos los otros deberes, de la azuna que entra en el deber y de la azuna con la cual se completa el deber. El sabio calló, no contestó. El emir de los creyentes mandó a la muchacha que lo explicase y ordenó al faquí que se quitase el vestido y se lo entregase. Entonces ella dijo, al faquí, el deber de los deberes consiste en el conocimiento de Dios, ensalzado sea. El deber que está antes que cualquier otro deber lo constituye la pronunciación de la fórmula, no hay Dios sino el Dios y Mahoma es el enviado de Dios. El deber que necesitan todos los otros deberes es el de la ablución. El deber que encierra todos los otros deberes lo constituye el baño completo. La azuna que entra en el deber es aquella que prescribe pasar los dedos abiertos por en medio de la barba espesa y la azuna con la cual se completa el deber es la circuncisión. Después de estas aclaraciones quedó de manifiesto la incapacidad del jurista. Este se puso de pie y dijo, emir de los creyentes. Doy testimonio ante Dios de que esta joven conoce la jurisprudencia mejor que yo o que cualquier otra persona. Se quitó el vestido y se marchó avergonzado. He aquí el relato de lo acaecido con el lector del Corán. La joven se dirigió hacia los restantes sabios que quedaban presentes y preguntó, ¿quién de vosotros es el lector, el sabio que domina las 7 lecturas canónicas, la gramática y la lexicografía? El lector fue a sentarse delante de ella y le preguntó, ¿has leído el libro de Dios, ensalzado sea? ¿Y has estudiado sus aleyas, los versículos abrogantes y los abrogados, los puntos claros y oscuros, las azoras reveladas en la Meca y en Medina? ¿Has comprendido su interpretación y la conoces según las distintas cadenas de transmisores y según las distintas escuelas de lectura? Sí, pues bien, háblame del número de azoras del Corán. ¿Cuántas décimas partes hay? Dime el número de aleyas, letras y prosternaciones, cuántos son los profetas en él mencionados, cuántas son las azoras mediníes y cuántas las mequíes, qué número de animales voladores recita en él. Señor mío, el Corán tiene 114 azoras, de las cuales son mequíes 70 y mediníes 44, tiene 621 décimas, 6.236 aleyas, 79.439 palabras y 323.670 letras. El lector recibe 10 favores por cada letra. Las prosternaciones son 14. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 446, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Tawadud prosiguió, en el Corán se mencionan 25 profetas cuyos nombres son, Adán, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, José, Eliseo, Jonás, Lot, Saleh, Hud, Suaib, David, Salomón, Du, Idris, Elías, Juan, Zacarías, Job, Moisés, Aarón, Jesús y Mahoma. Dios bendiga y salve a todos. Se mencionan 9 animales voladores cuyos nombres son, el mosquito, la abeja, la mosca, la hormiga, la abubilla, el cuervo, la langosta, el ababil y el pájaro de Jesús, sobre este sea la paz. ¿Qué es el murciélago? Muy bien, dime cuál es la mejor azora del Corán. La de la vaca. ¿Cuál es el versículo más sublime? El del trono.
169 que consta de 50 palabras, cada una de las cuales lleva implícitas 50 bendiciones. ¿Cuál es el versículo que contiene 9 milagros? Aquel en que Dios ensalzado sea. Dice, en la creación de los cielos y de la tierra, en la variación de las noches y los días, en el barquichuelo que se desliza por el mar llevando lo que es útil a los hombres, en el agua que Dios hace descender del cielo, con la que vivifica la tierra después de su muerte, en la distribución, por ella, de toda clase de bestias, en el cambio de los vientos y de las nubes sumisas entre el cielo y la tierra, esos son aleyas, milagros, para la gente que razona. 170. Magníficamente, dime ahora cuál es la aleya más justa. Cuando Dios ensalzado sea. Dice, Dios manda la justicia, la beneficencia y la caridad para con los allegados, y prohíbe la torpeza, lo reprobable y la injusticia. 171. ¿Cuál es el versículo más sábio? Cada hombre de ellos ambiciona el ser introducido en un paraíso de ensueño. 172. ¿Cuál es el versículo que induce más a la esperanza? Aquel en que Dios dice, aquellos de mis siervos que fueron inicuos consigo mismos. No desesperéis de la misericordia de Dios. Dios perdona todos los pecados. Él es el indulgente, el misericordioso. 173. Muy bien, dime según qué escuela de lectura recitas tú el Corán. Según la que siguen los habitantes del paraíso, que es la de Nafi. ¿En qué versículo los profetas son acusados de mentir? En el que Dios dice, le trajeron su camisa manchada con falsa sangre. 174. Refiriéndose a los hermanos de José. ¿En qué versículo los descreídos dicen la verdad? Aquel en que Dios dice, los judíos dicen, los cristianos no tienen ningún fundamento. Los cristianos dicen, los judíos no tienen ningún fundamento, pero todos ellos leen la Escritura. 175. Aquí todos dicen la verdad. ¿Cuál es el versículo en que Dios habla en persona? Cuando el ensalzado sea. Dice, no he creado a los genios y a los humanos más que para que me adoren. 176. ¿En qué versículo hay un discurso de los ángeles? Aquel en el que Dios dice, nosotros cantamos tu loor y te glorificamos. 177. Háblame del versículo, busco refugio en Dios contra el demonio lapidado. 178. Buscar refugio en Él es un deber que Dios nos ha impuesto cumplir antes de iniciar la lectura del Corán. Esto queda probado con sus propias palabras cuando lees el Corán. Busca refugio en Dios contra el demonio lapidado. Dime en qué consiste la fórmula de buscar refugio y cuáles son sus variantes. Hay quienes buscan el refugio de Dios con las palabras, busco refugio en Dios, el oyente, el omnisciente, frente al demonio lapidado. Otros dicen, busco refugio en Dios, el fuerte. La mejor fórmula es la del magnífico Corán que recoge la azuna. El profeta, Dios le bendiga y le salve. Cuando empezaba la lectura del Corán decía, busco refugio en Dios frente al demonio lapidado. Se refiere, procedente de Nafi, quien lo sabía por su padre, que el enviado de Dios, él le bendiga y le salve. Cuando se levantaba a rezar por la noche decía, Dios es el más grande, a Él sean dados todos los loores, gloria a Dios al amanecer y al atardecer. Después añadía, busco refugio en Dios frente a Satanás, el lapidado y frente a las tentaciones e insinuaciones de los demonios. Se refiere en una tradición que remonta a Ibn Abbas, Dios esté satisfecho de ambos, en la primera revelación que Gabriel llevó al profeta, Dios le bendiga y le salve. Enseñó a este a buscar refugio diciéndole, Edi, Mahoma, busco refugio en Dios el oyente, el omnisciente. Después añade, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, y continúa, predica en el nombre de tu Señor, el que te ha creado. Ha creado al hombre de un coágulo. 179. El lector del Corán al oír estas palabras quedó admirado de la bella dicción, de la elocuencia, de la sabiduría y de la superioridad de la joven. Le preguntó, muchacha, ¿qué dices acerca de las palabras de Dios, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso? ¿Constituyen un versículo del Corán? Sí, constituyen un versículo en la azora de la hormiga. 180 también constituyen un versículo entre cada dos azoras, pero las discrepancias de los doctos sobre esto son muchas. Muy bien. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso.
Cuando llegó la noche 447, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el lector del Corán prosiguió. Dime por qué no se ha escrito, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, al principio de la Azora, el arrepentimiento. 181. La Azora, el arrepentimiento, fue revelada para rescindir el pacto que existía entre el profeta, Dios le bendiga y le salve, y los politeístas. El profeta envió a Ali b. Talib que Dios le ennoblezca el rostro a aquellos, en un día en que celebraban una reunión, para que les recitase la Azora de el arrepentimiento, pero prescindiendo de la fórmula, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Explícame las virtudes que tiene la fórmula, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, y los beneficios que reporta. Se refiere que el profeta, Dios le bendiga y le salve, dijo, jamás he recitado la fórmula en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso sin que me haya reportado una bendición. También se le atribuyen estas palabras, juro por el Señor del poder y por su propio poder. Siempre que se pronuncien las palabras en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso sobre un enfermo, éste curará, poco después de su dolencia. Se refiere que cuando Dios creó el trono, éste se balanceó terriblemente. Entonces Dios escribió encima, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, e inmediatamente dejó de temblar. Cuando fue revelada al enviado de Dios, él le bendiga y le salve. La fórmula, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, exclamó, estoy a cubierto de tres cosas, del terremoto, de la metamorfosis y del anegamiento. Las virtudes de esta fórmula son inmensas, numerosas sus bendiciones y su explanación sería muy larga. Una tradición del enviado de Dios, él le bendiga y le salve. Dice, el día del juicio se presentará un hombre y se computarán sus buenas acciones, si no se le encuentra ni una se le enviará al fuego. El condenado dirá, Dios mío, tú no eres justo conmigo. Dios, todopoderoso y excelso, preguntará, ¿por qué? El hombre dirá, Señor, tú te has atribuido los epítetos de el Clemente y el Misericordioso y ahora quieres castigarme con el fuego. Dios, todopoderoso y excelso, concluirá, yo me he dado los epítetos de el Clemente y el Misericordioso, conducid a este siervo mío al paraíso, pues soy el más misericordioso de los misericordiosos. Perfectamente, dime cuál fue el inicio de la fórmula, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Cuando Dios, ensalzado sea, reveló el Corán escribieron, en tu nombre, Dios mío. Pero Dios, ensalzado sea, hizo descender este versículo, di, rogad a Dios o rogad al Clemente. Con cualquier palabra con que le invoquéis os escuchará. Él posee los nombres más hermosos. 182. Entonces escribieron, en el nombre de Dios, el Misericordioso. Cuando reveló el versículo, vuestro Dios es un solo Dios. No hay Dios fuera de él, el Clemente, el Misericordioso. 183 escribieron, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. El lector del Corán al oír estas palabras bajó la cabeza y se dijo, esta chica es el prodigio de los prodigios. ¿Cómo puede esta joven discurrir acerca del origen de la fórmula, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso? Es necesario que me las ingenie para vencerla. En voz alta añadió, muchacha, Dios ha revelado el Corán de una sola vez o por partes. Gabriel, el seguro, sobre él sea la paz, lo transportó a la tierra, lo bajó desde el lugar en que su Señor lo tenía y lo entregó a su profeta, Mahoma, Señor de los enviados y sello de los profetas, con los mandamientos y las prohibiciones, con las promesas y las amenazas, con las leyendas y los proverbios, en un plazo de 20 años. Le fue haciendo entrega de las aleyas por separado, según requerían los acontecimientos. Muy bien, dime cuál fue la primera azora revelada al enviado de Dios, que él le bendiga y le salve. Según Ibn Abbas fue la de, el coágulo. 184, según Chabir b. Abd al-Ala de, el arropado. 185, las demás azoras y aleyas fueron reveladas después. Dime cuál fue la última aleya revelada. 186, el versículo que trata de la usura, pero hay quien asegura que fue esta, cuando llegue el auxilio de Dios y la victoria. 187.
Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 448, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el lector del Corán prosiguió: perfectamente, dime cuántos compañeros del profeta recogieron el Corán en vida de este, que Dios le bendiga y le salve. 4. Ubayy b. Ka'ab, Zaid b. Thabit, Abu Ubaida Amir b. Al-Charra y Uthman b. Affan, Dios se apiade de todos ellos. Bien, dime algo acerca de los fundadores de las escuelas de lectura del Corán. Son 4, Abd Allah b. Masud, Ubayy b. Ka'ab, Muad b. Jabal y Salim b. Abd Allah. ¿Y qué dices de las palabras de Dios ensalzado sea, y lo que fue sacrificado ante los ídolos? 188. Se refiere a los ídolos que estaban erigidos y eran adorados prescindiendo de Dios ensalzado sea, y frente a los cuales hay que buscar refugio en Dios. ¿Y qué dices de las palabras de Dios ensalzado sea? Tú sabes lo que hay en mi alma, pero yo no sé lo que hay en tu alma. 189. Significan: tú conoces mi verdad y lo que yo poseo, pero yo no conozco lo que tú tienes. Prueba de ello son sus palabras: tú conoces perfectamente lo oculto. 190. También se dice que significan: tú conoces mi esencia mientras yo no conozco la tuya. ¿Qué dices de las palabras de Dios ensalzado sea, oh, los que creéis? No se os prohíben los manjares que Dios os ha declarado lícitos. 191. Me ha referido mi jeque, Dios tenga misericordia de él, quien lo sabía por el tradicionero al-Dahak, que estas palabras se dirigían a un grupo de musulmanes, los cuales habían dicho: despedacemos nuestros vestidos y pongámonos cilicios. Este versículo fue revelado para ellos. Qatada dice en cambio que este versículo fue revelado haciendo alusión a algunos compañeros del profeta, Dios le bendiga y le salve. Eran los tales Ali b. Abi Talib, Uthman b. Musab y otros, que decían: nos mutilaremos, nos pondremos vestidos de cerda y nos consagraremos al ascetismo, y entonces fue revelado este versículo. ¿Qué dices de las palabras de Dios ensalzado sea? Dios tomó a Abraham por amigo. 192. Amigo es el pobre necesitado, según otros es aquel que ama a Dios, que abandona todas las cosas de un modo irrevocable para dirigirse hacia Dios ensalzado sea. El lector del Corán, cuando se dio cuenta de que la muchacha pasaba de un raciocinio a otro con la ligereza de la nube que atraviesa el cielo, que no vacilaba ni un instante en la respuesta, se puso de pie y dijo: Emir de los creyentes, doy fe de que esta joven sabe más que yo acerca de la lectura del Corán. En el mismo momento la muchacha exclamó: yo te haré una sola pregunta, si la contestas, bien; si no lo consigues, te desposeré de tus vestidos. El emir de los creyentes dijo: interrógale. La joven preguntó: ¿qué me dices de un versículo que contiene 23 kaf, y del que contiene 16 mim, y del que contiene 140 ain? ¿Cuál es la sección del Corán en la que falta la fórmula de glorificación de Dios? El lector fue incapaz de responder y la joven le dijo: quítate tus vestidos. Se los quitó. La doncella añadió: emir de los creyentes, el versículo que contiene 16 mim se encuentra en la Azora de Hud y es aquella en la que Dios dice: se le dijo, Noé, desembarca en paz y desciendan sobre ti las bendiciones. 193 etc. El versículo que contiene 23 veces la letra Kaf se encuentra en la Azora de la vaca, y es el de la fe. 194. El versículo que contiene 40 veces la letra Ain se encuentra en la Azora, el muro, y es aquel en que Dios ensalzado sea dice: Moisés escogió, entre sus gentes, a 70 hombres para venir a nuestra cita. 195. Cada hombre tiene 2 ojos. La sección del Corán que no contiene la fórmula de glorificación de Dios es: la hora se acerca, la luna se hiende. 196. Y la Azora, el clemente, y el acontecimiento. El lector se despojó de sus vestidos y se fue avergonzado.